Unidad 5 del programa de Bioderecho y Derecho de las Nuevas Tecnologías, Bioderecho, Investigación en Seres Humanos, Investigación y Experimentación con Animales. Bueno, como ya ustedes habrán observado en las unidades anteriores que hemos analizado y desarrollado, lo primero que se presenta para que el alumno tenga un conocimiento completo es justamente los temas que se desarrollan en líneas generales. Es decir, tenemos en esta unidad, que es bastante breve, tres áreas de conocimiento: bioderecho, investigación en seres humanos e investigación y experimentación con animales, porque esta última parte está referida justamente a las eh, experimentaciones en las que se utilizan animales, pero para la investigación de fármacos que se emplearán después en seres humanos. Bueno, comenzamos a hablar un poco de bioderecho. Los alumnos de este curso, obviamente que ya son alumnos avanzados en el estudio de las ciencias jurídicas, es decir, están por ser abogados, tienen en claro que en la nueva redacción del Código Civil y Comercial aparece una serie de normas relativas al bioderecho y que son esencialmente recogidas de la experiencia científica, de eh, la tradición jurídica de un país y también, obviamente, de los criterios médicos actualmente vigentes que se enmarcan dentro de principios universales como son los derechos humanos. Entonces no hace falta que eh, volvamos a repetir cosas que ya conocen, como el concepto de dignidad humana que reconoce el Código Civil y que obviamente en otra parte de esta materia ha sido tratado. También el comienzo de la existencia de la vida humana, que principia con la concepción, artículo 19 del Código Civil. También las cuestiones relativas, por ejemplo, a los actos médicos que se practican en menores de edad o, obviamente, que por su situación de salud, ¿no es cierto?, necesita, eh, que todos ellos en realidad forman parte de aquellos aspectos del bioderecho o de la bioética plasmada en normas jurídicas. Entonces estamos hablando de una rama, de una disciplina de las ciencias jurídicas que se ocupa de los aspectos legales relacionados con la biología y la biomedicina y se centra en la regulación de temas como la investigación genética, la biotecnología, reproducción asistida, donación de órganos, derechos del paciente, entre otros. El bioderecho busca regular la innovación científica y tecnológica a través de la protección de los derechos humanos y la ética, asegurando que los avances en estos campos se realicen de manera responsable y respetuosa de la dignidad humana. En algún momento, cuando nosotros comenzamos el estudio de la bioética, hemos ido aclarando, frente a los primeros dilemas éticos que se plantean cuando nosotros hablamos de aquellas situaciones en las que está comprometida la vida humana, esta tensión entre lo científicamente posible y lo éticamente válido. Los temas del bioderecho serán entonces amplísimos. Hablaremos, por ejemplo, o hemos hablado, por ejemplo, de investigación genética, de biotecnologías, de reproducción asistida. No hemos hablado de donación de órganos. Correspondería hacer una reseña en esta unidad de derechos del paciente,
Hemos hablado también de ética y derechos humanos, hemos hablado de aborto, de eutanasia y suicidio asistido, hemos hablado de alquileres de vientre, hemos hablado de ideologías de género y podríamos hablar también, por ejemplo, y va a estar dentro del ámbito del bioderecho y de la bioética, obviamente, soportada por normas jurídicas que constituyen el bioderecho, por ejemplo, las normas medioambientales. Es decir, hay una constante evolución en el bioderecho, ya que los avances tecnológicos y los descubrimientos científicos plantean nuevas preguntas y desafíos éticos y legales. Bueno, comenzaremos entonces un poco a hablar de los derechos del paciente, partiendo de la base de que ya hay nociones previas que el alumno conoce, referido a los conceptos de dignidad humana, el concepto de salud, las situaciones posibles de enfermedad, y es importante que desde el punto de vista histórico se comprenda el contexto actual. Cuando hablamos de la relación médico-paciente, ¿no es cierto? Históricamente, esa situación de paternalismo que ejercía el médico sobre el paciente, imponiendo su criterio al momento del tratamiento de enfermedades, es superado por una relación equitativa, igualitaria, colaborativa entre médico y paciente, que se caracteriza por aquellos derechos y obligaciones que tiene el paciente, eh, que están presentes en esta imagen que estamos viendo, y que se corresponden con las obligaciones profesionales que tiene el médico, que en líneas muy generales, estos serían principios propios de la ciencia o del arte de la medicina, los podríamos reducir en tres palabras: prevenir, tratar y curar, y finalmente acompañar al enfermo. Prevenir las enfermedades, tratar las enfermedades y en lo posible curarlas. Y cuando esto ya no es posible, obviamente, el acompañamiento del paciente, que es un deber esencial del médico. Desde el punto de vista del paciente, obviamente que también tiene derechos que están reconocidos en muy diversos ámbitos del espectro jurídico a nivel mundial y a nivel local. Primero, recibir una atención médica adecuada, recibir trato digno y respetuoso, información suficiente y clara, oportuna y veraz, es decir, cuando hablamos del consentimiento informado, al cual no nos referiremos porque en realidad en alguna medida se ha visto o lo ven, ¿no es cierto?, cuando se tratan los derechos civiles, el derecho civil uno específicamente. Eh, Esta situación colaborativa de igualdad y equitativa entre médico y paciente supone necesariamente eh, un deber del médico, que es brindar de modo correcto, de modo claro y de modo veraz la situación de salud o de enfermedad. Corresponde al paciente también el derecho a decidir libremente sobre su atención, incluso a renunciar a continuar o iniciar tratamientos, otorgar o no consentimientos que sean válidamente informados, ser tratados con confidencialidad, es decir, el médico debe respetar aquellas circunstancias de las que él toma conocimiento en razón de su ejercicio profesional y que hacen al estado de salud del paciente. No las puede divulgar. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión, recibir atención médica en caso de urgencia, contar con un expediente clínico, entre paréntesis, historia clínica, que es de propiedad del paciente, no es de propiedad de la institución en donde se cursa la internación, y a ser atendido cuando se informe
por la atención médica recibida, cuando se esté inconforme por la atención médica recibida. Sin embargo, este menú de derechos que tiene el paciente también se corresponde o complementa con obligaciones. El paciente tiene la obligación de dar información veraz al personal de salud y específicamente al médico, solicitar la información pertinente sobre su enfermedad, debe cumplir con las indicaciones y recomendaciones para su tratamiento una vez que este tratamiento haya sido aceptado. En caso de incumplimiento, debe informárselo al médico, es decir, hay patologías crónicas en las que esto es muy común, los diabéticos lo saben, asistir con puntualidad a las citas de seguimiento de las enfermedades, tratar con respeto al personal de salud. En la actualidad, muchas veces esto de tratar la obligación, de tratar con respeto, eh, y sobre todo referido al entorno familiar, ha llegado a una situación de descontrol tal en el que, por ejemplo, se ven situaciones o episodios de violencia en centros efectores de salud pública, cuidar las instalaciones y materiales de las instituciones que lo atienden. Confidencialidad, secreto médico e intimidad. Cuando nosotros hablamos del derecho a la intimidad, no podemos dejar de mencionar, como lo hemos hecho en esta cátedra en otras oportunidades, el ámbito de reserva que reconoce y protege la Constitución argentina en el artículo 19 y que en alguna medida implica esa zona de resguardo de una persona o de un grupo y especialmente de una familia. Hablar de privacidad podríamos decir que es el sinónimo al derecho a estar solo. Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan el orden, la moral pública ni perjudiquen los derechos de terceros, están reservados a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. Ese ámbito de intimidad eh, es un ámbito en donde la persona es soberana de sus propios actos y de sus propios pensamientos cuando ellos no están perjudicando los derechos de otros. Se reconoce la intimidad como un derecho universal, está justamente consagrado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Intromisiones arbitrarias serían las que vulneran o lesionan la intimidad de las personas, y estas intromisiones arbitrarias se proyectan sobre su vida, su domicilio, su correspondencia, daños al honor, a su reputación. Toda persona entonces tiene derecho a ser protegido por la ley de tales intromisiones o daños. Esta intimidad, obviamente, que tiene grados, podemos hablar de un nivel físico, de un nivel informacional y de un nivel decisional. Nivel físico, no ser tocado sin consentimiento ni observado en forma privada. Nivel informacional, no difundir informaciones privadas, especialmente aquellas que afectan datos sensibles. Y finalmente, el nivel decisional, poseer autonomía en las decisiones que repercuten exclusivamente sobre la vida privada. No debemos olvidarnos que cuando nosotros hablamos de la intimidad, estamos hablando de uno de los derechos de la persona humana, uno de los derechos personalísimos que tiene la persona humana, eh, y que este derecho es fundamental
su protección no solamente se reconoce por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, sino que también se reconoce expresamente en las legislaciones internas de los países. Por su parte, cuando alguien llega a conocer datos íntimos de una persona, no pueden ser relevados sin su expresa autorización, y entonces ahí estamos frente al deber de confidencialidad. Finalmente, el secreto médico lo constituye un deber impuesto deontológicamente, es decir, por aquellas normas que hacen al hacer del médico, que debe mantener oculta la intimidad del paciente, no revelar datos que sean confidenciales para fines ajenos a la asistencia sanitaria, mientras el paciente no lo autorice, salvo aquellas situaciones en las que haya exigencias de orden público o imperativos legales para que esos datos sean revelados públicamente. Situación excepcional de esta última noción se daría, por ejemplo, en aquellos casos en los que los médicos, cuando detectan ciertas enfermedades que son de transmisión contagiosa, por ejemplo, ETS, es decir, enfermedades de transmisión sexual, tienen la obligación de poner en conocimiento de la autoridad pública sanitaria. Bueno, valor de la intimidad y de la confidencialidad y valor del secreto médico. Eh, la intimidad, como ya lo hemos expresado, es un derecho universal y el respeto a esa intimidad es un fin en sí mismo. Tengamos siempre presente estas nociones jurídicas que nos da la redacción del artículo 19. La obligatoriedad deriva de ciertos de ciertos deberes generales, es decir, no perjudicar, no dañar, no maleficencia, del deber de compromiso, de lealtad, es además proporcional a las consecuencias que se promueven, es decir, la intimidad supone confianza, igualdad, y cuando hablamos del secreto médico, hablamos de la necesidad de un determinado comportamiento médico para preservar una relación terapéutica eficaz basada en la veracidad y la confianza. El médico a quien el paciente le expresa los síntomas de su enfermedad, sus temores, es en realidad un verdadero confesor, al que le expresa los detalles más íntimos de la enfermedad que tiene. Entonces, el secreto médico implica promover confianza, seguridad, amistad, respeto del paciente hacia el médico y en algunos casos, como ya hemos visto antes en la parte de genética, el secreto médico es fundamental para evitar situaciones de discriminación, como sería, por ejemplo, la pérdida del empleo, o sea, la pérdida eh, de las indemnizaciones por seguros, oportunidades o daños eh, en cuanto al futuro laboral de la persona, a la reputación o al honor. Puede tener consecuencias negativas el, el incumplimiento del secreto médico y muchas veces este secreto médico puede ser relevado de su cumplimiento judicialmente. Cuando hablamos de la ética del secreto médico, el médico lo defiende fuertemente porque sus consecuencias positivas son muy deseables y en realidad es a la ley a la que le corresponde establecer las reglas y los límites al mismo. Un juez, por ejemplo, en una investigación judicial, como recién les comentaba, puede eximir al profesional del secreto médico. Imaginemos el caso
del paciente psiquiátrico que le confiesa a su médico tratante que ha cometido un homicidio. En principio no puede revelar aquello de lo que toma el médico, aquello de lo que toma conocimiento por el ejercicio de su profesión. Sin embargo, dada la gravedad del hecho que está siendo confesado, y si existe una investigación judicial, entonces el juez sí puede revelar al profesional del cumplimiento de ese secreto profesional. Muy bien, pasamos al tema de objeción de conciencia. Cuando hablamos de objeción de conciencia, y este tema está relacionado con la libertad de pensamiento, está relacionado con la libertad de profesar un culto, podríamos decir que la objeción de conciencia en un plano general implica no solamente el respeto a la libertad de pensamiento, sino que también subyace el profundo respeto que se debe a la libertad de religión, de credo o de creencia. Sin embargo, cuando estamos refiriéndonos ahora a la objeción de conciencia en el ámbito médico, que es la que a nosotros nos interesa, podríamos decir que hay una especie de calificación en esta objeción de conciencia porque esta objeción de conciencia supone un conflicto irreductible entre un deber jurídico y un deber de conciencia. Es decir, el conflicto ineludible entre dos deberes opuestos, que son justamente el deber que impone la conciencia y el deber que impone la norma jurídica. Bueno, eh, podríamos graficarlo de una manera muy sencilla. Al médico al cual se lo obliga, en virtud de la ley, a practicar abortos, por más que estas prácticas sean denominadas interrupciones legales o voluntarias, en realidad son abortos, se está matando a un ser indefenso, perfectamente pueden formular formalmente su objeción de conciencia para no realizar estos actos médicos. ¿Y por qué decía al principio la calificación de esta objeción de conciencia? Bueno, porque el médico es educado en los conocimientos de la ciencia, y entonces sabe positivamente que lo que está matando es un niño. Al médico se lo educa para salvar la vida, al médico se lo educa para curar, al médico se lo educa para acompañar, pero al médico no se lo educa para matar. Ya Hipócrates, 4 siglos antes de Cristo, decía justamente, no daré pócima que mate, ni tampoco aquella que provoque un aborto. Y de todo aquello, expresaba el juramento hipocrático, de lo que yo tenga conocimiento de circunstancias por haber estado relacionado con el paciente, guardaré secreto, el secreto médico. La objeción de conciencia del médico es una objeción de conciencia particular, especial. El médico en realidad está cumpliendo con un deber de conciencia que no es solamente, no es poco, obviamente, tiene una entidad muy importante para la persona humana, su creencia religiosa, pero este deber de conciencia es mucho más que la creencia religiosa, porque este deber de conciencia ha sido racionalmente adquirido por el médico. El médico tiene plena conciencia de que hay vida humana, de que es vida humana, el embrión o el feto que está abortando o está haciendo abortar en la práctica médica, y entonces a él se le impone, por un deber de conciencia, no realizar esa práctica. Sin embargo, hay un deber jurídico que lo obliga.
Podríamos decir en este caso entonces, el médico incumple la ley. No, el médico no está incumpliendo la ley. El médico de antemano está dejando sentada su postura de que no va a realizar actos médicos que considera que son contrarios al ejercicio de su profesión. Estas reflexiones que yo estoy compartiendo con ustedes están justamente receptadas por la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, fallo Agüero. La libertad de conciencia consiste en no ser obligado a un acto prohibido por la propia conciencia. Y cuando se habla del acto prohibido por la propia conciencia, tenemos un abanico grandísimo. Podríamos hablar, por ejemplo, de romper las creencias religiosas. Aquel testigo de Jehová que se le obliga a ponerse un uniforme cuando no cree en los símbolos. O, por ejemplo, al católico que se lo obliga a empuñar un arma cuando es contrario a su íntima creencia religiosa el uso de las armas de fuego. Sin embargo, también forma parte de esa conciencia el deber al que ha llegado a formar su conciencia el médico en cuanto a las realidades científicas demostradas. Y en ese caso el médico dice, no hago abortos. Y como continúa diciendo el fallo, de modo razonable, sea que la prohibición obedezca a creencias religiosas, a convicciones morales, y podríamos agregarle ahí un punto y coma antes del punto final, punto y coma, o a saberes científicos, como sería el caso del ejemplo que estoy proponiendo. En disidencia, en el mismo fallo Agüero, Cabaña Martínez, es decir, los ministros de la Corte Suprema, Cabaña Martínez y Bogiano, perdón, en el caso Bahamonde, expresaban que el derecho a no cumplir una norma u orden de la autoridad que violenta las convicciones íntimas de una persona es un derecho que se puede sostener y ejercer, siempre que dicho incumplimiento no afecte significativamente los derechos de terceros ni otros aspectos del bien común. Bueno, en función de estas reflexiones, entonces podríamos decir que la objeción de conciencia no se basa en principios políticos o no se basa necesariamente en principios políticos. Pueden ser principios religiosos, pueden ser principios morales, pueden ser principios científicos. Y el objetor de conciencia no pretende modificar el estado de cosas, no discute la legalidad de la norma vigente como pauta general, no obstante, lo que está pretendiendo es que esa regla no le sea impuesta. Ejemplo evidente de esta noción es el que acabo de poner de aborto. Cuando el objetor de conciencia, el médico, dice, yo no he sido educado, no está diciendo el médico, que lo podría decir también, y sería otro argumento más que se debe respetar. Es un pecado. Pero normalmente la objeción de conciencia médica se obedece a reflexiones que son de orden científico. El objetor de conciencia tiene el deber frente a la comunidad de dar razón de por qué se abstiene de realizar el acto médico, es decir, buenas razones que justifican su incumplimiento, porque si no, nada lo estaría diferenciando
de aquel que se aprovecha injustamente de los beneficios de la cooperación sin soportar las cargas que ella importa. Es decir, sería muy fácil desobligarnos de las obligaciones que nos impone la ley si a cada una de estas fatigas que nos están obligando a cumplir nosotros decimos no, soy objetor de conciencia. Un caso de objeción de conciencia, y acá vamos a volver a la Corte Suprema, es decir, acá no estamos hablando de desarrollos teóricos, de posturas doctrinarias, sino que estamos hablando de la letra estricta de la Corte Suprema de Justicia. Lo que vemos es Bamondes específicamente, fallo Bamondes, ¿no es cierto? Que podríamos decir es el líder case en la Argentina sobre el tema de objeción de conciencia. Eh, Se debe analizar prudentemente y cuando se analiza un caso de objeción de conciencia, será serio, podemos concluir que será serio, si realmente afecta las íntimas convicciones de quien está objetando. Los tribunales no pueden determinar, y esto es un elemento clave, es esencial que se comprenda, si la creencia es justa o injusta, si es razonable o es irrazonable, siendo ella seria, debe ser respetada. La naturaleza, contenido o imperatividad de los preceptos a los que dice adherir quien plantea la objeción de conciencia no son revisables por vía judicial. Y esta también es una consecuencia obvia. No la podríamos aplicar, es decir, podríamos prescindir de ella cuando hablamos de la objeción de conciencia médica porque en la generalidad de los casos se refiere a convicciones científicas que son evidentemente demostrables. La barbaridad de la ley de aborto, que directamente hace silencio sobre el sujeto al que está matando, nos pone en evidencia de que se sostendría, se defendería exitosamente el sustento de la objeción de conciencia del médico, porque lo que se está matando es vida humana, pero en otros casos el legislador no puede intervenir y el juzgador tampoco, porque cuando hablamos del respeto a una creencia religiosa, sea lo que sea, es una creencia religiosa y ahí el juzgador no puede poner pie en ese terreno. Es importante que quien invoca la objeción de conciencia haya de hacerlo con serenidad y demuestre que por ejemplo, en el caso del servicio militar, la obligación de armarse le produce un serio conflicto con sus creencias religiosas o éticas, que son contrarias a todo enfrentamiento armado. Bien, acá tenemos un desglose de lo que acabamos de leer recién, de las distintas cuestiones que el alumno siempre debe recordar. La objeción de conciencia, si es seria, debe ser respetada. La objeción de conciencia no es revisable por vía judicial. La objeción de conciencia debe hacerse con sinceridad. Y entonces, en ese caso, debe ser respetada. Muy bien. Eh, Personal sanitario. Acá tenemos distintas situaciones éticas. Nosotros vamos a hablar específicamente del personal sanitario. Distintas situaciones éticas donde se nos presentan escenarios de objeción de conciencia. Pero la objeción de conciencia no la tienen que circunscribir al ámbito de la medicina.
Tenemos situaciones de ética profesional cuando hablamos del abogado, ciertos aspectos de la salud. Cuando hablamos de las ciencias económicas y empresariales, entonces el ámbito de la conciencia y de esta situación de eterna tensión, por eso esta imagencita que aparece en el margen inferior de la pantalla, el angelito y el diablo, que están tironeando a la persona que somos cada uno de nosotros, refleja en alguna medida los condicionamientos en el ejercicio de la profesión que tendremos el día de mañana en lo que se refiere a este tema. Bueno, eh, esto que está acá es un popurrí de dilemas éticos profesionales de los que simplemente tomaré dos o tres para que ustedes comprendan la real situación desde el punto de vista práctico. Por ejemplo, dilemas éticos que pueden llevar a la objeción de conciencia. La eutanasia, que se establece en la ley 26529, modificada por la 26742, que permite el retiro de todo medio desproporcionado respecto al paciente, y es correcto, pero debe evaluarse con sumo cuidado aquellas situaciones en las que el enfermo terminal pueda merecer un mínimo de hidratación, de nutrición y de medicación. No para mantenerlo con vida, sino para que su muerte sea más digna. Obviamente, las situaciones de aborto, por más que se las quiera llamar interrupciones voluntarias o interrupciones legales, aquellos casos de tratamientos que se hacen en contra de la voluntad del paciente. Veamos las internaciones mentales que son involuntarias. Aquellas situaciones en las que el consentimiento informado, por ejemplo, no alcanza a expresar toda la realidad de la situación de enfermedad del paciente. Muchas veces ciertas prácticas médicas también generan conflictos y pueden determinar objeción de conciencia en el caso de las técnicas de reproducción asistida, cuando alguno podría pretender la práctica de la reducción embrionaria, matar embriones para que el resto de los transferidos en el útero materno permitan lograr el éxito del tratamiento. Eh, Son muchísimos los dilemas éticos que pueden generar objeción de conciencia. Bueno, fíjense uno, que esto lo quiero comentar porque ya es más alejado de lo que nosotros vemos acá de temas sanitarios, de salud y de vida. Esto ustedes lo habrán visto en la televisión cuando se habla de la pobreza, riqueza, del éxito económico o fracaso de un gobierno. Se habla de Producto Bruto Interno, se habla de necesidades básicas insatisfechas, y entonces el PBI y el NBI, necesidades básicas insatisfechas, y el PBI, Producto Bruto Interno, son los índices estadísticos para determinar la evolución económica de un país. Amartya Sen, en el año 2015, no recuerdo bien ese dato, no lo tengo bien presente ahora, entiende que esta forma de expresar la medición del éxito o fracaso económico de un país es incorrecto, porque en realidad yo no debo medir cuánto se produce o cuáles son las necesidades básicas, sino que lo que yo tengo que medir es el índice de desarrollo humano. Cuánto ha progresado es más importante que saber cuánto produce un país. Un país podría producir
desde el punto de vista macroeconómico, eh, billones de dólares, atesorar riqueza. ¿De qué sirve si los índices de desarrollo humano se encuentran absolutamente deprimidos? Esto es alguno de los dilemas éticos en el ejercicio de la profesión que pueden llevar incluso a la objeción de conciencia. Bueno, situaciones prácticas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos eh, la ley 26743, que es la ley de identidad sexual o de igualdad de género, ¿no es cierto? El artículo 11 habla del derecho al libre desarrollo personal y, refiriéndose al artículo 1 de la ley, dice, a fin de garantizar el goce integral de la salud, acceder a intervenciones quirúrgicas totales o parciales y o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. Bueno, esta ley de identidad de género justamente implica que, o mejor, por los deberes legales impuestos, implica que los sistemas efectores del sistema público de salud, sean estatales o privados o del subsistema de obras sociales, deben garantizar en forma permanente los, entre comillas, el comillado es propio, derechos que esta ley reconoce. Bueno, hay implicancias económicas porque obviamente la objeción de conciencia del profesional puede tener repercusiones en la asignación de recursos. El objetor puede entender que asignar recursos a este tipo de tratamientos de hormonación es un gasto innecesario, no porque no se respeten los derechos de un cierto colectivo, sino simplemente porque no hay riesgo de vida. No hay riesgo de vida. Y en realidad lo que puede haber es más o menos felicidad, pero eso no forma parte del concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, podríamos decir entonces que cuando nosotros hablamos de estos temas, eh, y el médico tiene la difícil de decisión de proyectar el presupuesto de su entidad pública o privada, tenga que elegir entre las hormonas que le tenga que dar, que muchas veces son parecidas o las mismas, a un paciente oncológico o a un paciente que está firmando su identidad de género y dejar de darle a aquel paciente que requiere fármacos para combatir tumores hormonodependientes porque se debe seguir sosteniendo un proceso de hormonación requerido por esta ley de identidad de género. Por ejemplo, el tamoxifeno, por ejemplo, los inhibidores de aromatasa, los estrógenos y los progestágenos. Entonces, ¿con qué valor ético yo puedo sostener una decisión que me implique a mí en alguna medida restringir el dispendio de medicamentos para personas que padecen enfermedades oncológicas y otorgarlos por el goce de los derechos o de su supuesta salud integral a los tratamientos de hormonación para afirmar la identidad de género? Bueno, hay situaciones de objeción de conciencia, por ejemplo, en el ámbito de los tratamientos de fertilidad. Hemos hablado de la reducción embrionaria en otra parte de esta cátedra. Hemos hablado también de la manipulación de embriones.
hemos explicado el proceso de selección, el proceso de descarte, el proceso de criopreservación y vitrificación. Y estas son prácticas que dentro de los tratamientos de fertilidad pueden ser, en algunos casos, objetadas. Y el médico al cual se les imponga su realización, ser objetores de conciencia. En el ámbito de la psiquiatría, bueno, el uso de algunos antipsicóticos, esto es una cuestión demasiado especial que justamente merecería, yo hago arriba aclaración de que estos son comentarios de divulgación. Yo soy abogado, no soy médico, no soy oncólogo, no soy psiquiatra, simplemente he leído y en alguna medida divulgo ese conocimiento vulgar. Eh, en el ejercicio de la enfermería es también personal de salud el enfermero que se puede perfectamente negar a participar en un aborto y sin embargo la ley no se lo permite. Porque la ley de objeción de conciencia solamente perdón, la ley de aborto, la 27610, solamente le permite objetar al médico, con la obligación de que derive a otro que pueda que realice el aborto dentro de los 5 días. Pero no se lo permite al personal de enfermería. No se les respeta la conciencia. Ni hablemos del transgender care, es decir, de los cuidados transgéneros, eh, en aquellos casos en los que el personal de enfermería dice yo no estoy de acuerdo en prestar mi servicio de atención con aquellas prácticas relacionadas con la transición de género, por cuestiones personales, por cuestiones religiosas, por cuestiones de asistencia postquirúrgica, no lo quiero hacer. Si nosotros profundizamos un poco más este concepto de la objeción de conciencia, vemos que el concepto de salud como un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente ausencia de enfermedad, puede llevar a que se entienda, por ejemplo, con las leyes de identidad de género, que este estado de bienestar mental se hace, por ejemplo, con cirugías de afirmación de género, eh, y en virtud de esta ley 26743, se autoriza entonces la afirmación del género a través de los gestos quirúrgicos, vaginoplastía y faloplastía. Y el médico que deba realizar esas afirmaciones de género muchas veces puede no estar convencido ni de las técnicas quirúrgicas, ni de la finalidad de esas enfermedades, y entonces ser objetor de conciencia. Porque de modo imprudente la ley de identidad de género impone la obligación de realizarla. ¿Y por qué digo de modo imprudente? Porque el mismo dictado de esta ley modificó, suprimiendo el inciso 4 del artículo 19 de la ley 17.132, que son las reglas para el ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración de las mismas, que establece la prohibición de llevar a cabo intervenciones quirúrgicas que modifiquen el sexo del enfermo, salvo que sean efectuadas con posterioridad a una autorización judicial. Miren, dentro de las grandes mentiras de estas leyes que conquistan derechos, una de ellas está
en esto de la afirmación del género, en la República Argentina, y por eso está regulado, ya desde 1967 se conocía esta problemática, mucho antes, y médicamente se realizaban operaciones, pero el médico buscaba tener una certeza moral absoluta de que después esas operaciones no fueran perjudiciales para el mismo paciente. Esta ley de identidad de género lo que hace es romper esa barrera técnica, esa barrera científica, esa barrera profesional, exponiendo a la gente a gravísimos peligros que incluso lo pueden llevar al suicidio. Bueno, eh, un poco esto lo ven ustedes, pero cuando nosotros hablamos en cuestiones de identidad, que por ahí es el tema que salió, por eso se me ocurrió ponerlo, em, perdón, gestos quirúrgicos como la vaginoplastía y la faloplastía tienen riesgos o efectos adversos que son comunes: infecciones, sangrados, complicaciones con los injertos, disfunciones eréctiles, sensibilidad reducida, problemas urinarios, y lo mismo ocurre con la vaginoplastía, la faloplastía y la vaginoplastía. Bueno, las razones para objetar conciencia o ser objetor de conciencia siguen siendo las mismas. El médico tiene una fuerte resistencia ética porque sabe que esta operación, lejos de producir un bien, puede provocar un grave mal, pero además hay evidencia científica y estadística que no las aconseja. Eh, y muchas veces esta objeción de conciencia puede ser también como consecuencia de que, a pesar de que se habla de afirmar la identidad de género, la práctica puede no estar lo suficientemente consensuada. Puede ser que a la persona no se le haya explicado con el suficiente detenimiento la extensión de la enfermedad y los riesgos que la misma puede llegar a producir. Comités de bioética. Los comités de bioética son espacios de reflexión, de deliberación y educación en, obviamente, ambientes de libertad y tolerancia donde se analizan de manera sistemática los conflictos de valores y principios bioéticos que surgen durante el proceso de atención médica y también de docencia en el área de salud. Podríamos decir que tiene o que tienen tres funciones esenciales, que son la consultiva, orientadora y educadora. Y a pesar de que no está consignado en estas imágenes, no son estructuras, los comités de bioética, que formen parte de la estructura administrativa de los centros de salud, sino que son independientes, de carácter, como se explica acá, consultivo, es decir, simplemente brindan una opinión que no es vinculante, pero que puede fortalecer la decisión que a nivel médico se tome. Por eso en el margen superior derecho ustedes ven una reunión de comité de bioética, que esto actualmente se da en todos los hospitales públicos del mundo. Los temas de trabajo, bueno, de lo que se les ocurra: análisis de conflictos biomédicos, manejos de información, el tema de los costos y la calidad de atención de la salud, problemas con las tecnologías para la reproducción asistida, prolongación de la vida, limitación de los esfuerzos terapéuticos. Y es importante, eh,
describir cuál es su origen. El primer comité reconocido es el creado en el Morrisville Nursing Home en 1976 para decidir sobre la continuación o no, es decir, el retiro del esfuerzo terapéutico de una paciente, Karen Quinlan, una adolescente en coma profundo y con un respirador artificial. La situación de esta chica, que era una chica muy joven, de 20 años, que por un consumo de drogas y alcohol entra en un estado vegetativo persistente, termina generando un debate de si los medios médicos que se estaban utilizando en ese momento para el sostén vital de la paciente era necesario continuarlos o no, porque el estado vegetativo persistente aparentemente implicaba, podríamos decir, una especie de encarnizamiento terapéutico. Para que quede claramente expresado cuál era el dilema que tenían los médicos en esa época o en ese momento, en esa situación clínica, era la de plantearse: este paciente no va a recuperar la lucidez, la estamos manteniendo artificialmente con vida, y entonces lo que nos preguntamos es si es moralmente correcta nuestra decisión de mantenerla en tales circunstancias. Bueno, les cuento la continuidad de esta historia, porque justamente el comité decidió el retiro del respirador artificial y milagrosamente esta chica siguió respirando por sus medios, hasta que falleció, creo, 10 años después, fruto de una infección que, bueno, termina con su vida. Bueno, eh, otro de los temas que se presentan en esta unidad, y está relacionado también con los comités de bioética, pero ya no específicamente con los comités de bioética clínica o médica, sino con los comités de bioética de investigación, es la investigación en seres humanos. La investigación en seres humanos es muy antigua. Simplemente nos vamos a limitar a los antecedentes modernos y podríamos decir que, siguiendo una frase o una reflexión muy conocida, muy divulgada de Carol Levin, la ética de la investigación clínica nació en el escándalo y creció en el proteccionismo. A lo largo del siglo XX se han producido investigaciones médicas que han sido verdaderamente escandalosas, que comenzaron o que tienen como antecedentes más conocidos. No es que sean los únicos, hago la aclaración: los experimentos nazis en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Si uno quiere tener una idea de lo que vamos a empezar a hablar, fíjense este chiste que figura acá abajo en la imagen que se está presentando, donde hay dos angelitos en el cielo, uno mayor que dice: yo me morí esperando una cura con las investigaciones con embriones, ¿y tú? Y el otro angelito contesta: yo era el embrión. Eh, la investigación en seres humanos y con seres humanos plantea este tipo de tensiones. ¿Cómo arranca todo esto? Los experimentos modernos, podemos decir. La barbaridad de crímenes nazis en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración no solamente se limitaron al exterminio de judíos, al exterminio de gitanos, de húngaros, sino que también a la experimentación para ver cuáles eran los límites de tolerancia de la vida
en condiciones particulares que para los nazis era muy importante tenerlas en cuenta. Por ejemplo, cuánto sobrevivía el cuerpo humano en ambientes de poco oxígeno por el tema de los vuelos de los aviones de guerra. A mayor altura es menor la densidad del oxígeno y eso afecta al piloto. Y en otros casos, lo que se experimentaba era con la hipotermia. El objetivo era comprobar eh, si cuando los pilotos se lanzaban en paracaídas, cuánto tiempo podían sobrevivir. Por ejemplo, en el agua, en aguas frías, cuánto tiempo se podría llegar a sobrevivir. Bueno, termina la Segunda Guerra Mundial y con la finalización de la Segunda Guerra Mundial viene el conocimiento de las barbaridades que habían hecho los nazis durante la guerra, lo que lleva, entre otras cosas, al Código de Nuremberg, donde se establece como piedra basal la idea de que todo tipo de investigación necesita el consentimiento voluntario del sujeto humano. Y esta es una condición esencial. No se puede experimentar por la ciencia, por la violencia o la imposición. Otros de los principios que se establecían es que el objetivo de la investigación debe dirigirse al bien común de la sociedad. Las investigaciones deben basarse en estudios previos con animales. Los riesgos deben estar justificados por los beneficios anticipados. Es decir, el riesgo que yo asumo debe ser incluso menor que el beneficio que estoy buscando lograr con la investigación. Otro de los principios, y esto es básico, solamente científicos calificados o altamente calificados pueden conducir investigaciones científicas. Otro de los principios es que debe ser evitado todo tipo de sufrimiento físico o mental en aquellos casos en los que las investigaciones de las que pueda resultar muerte o incapacidad, cuando ese es el peligro, no deben desarrollarse. Otro de los principios es que una investigación bien diseñada debe tener las instalaciones y los recursos disponibles para ser conducida. Yo no puedo empezar a investigar si no cuento con toda la infraestructura necesaria. Los sujetos de la investigación deben tener absoluta libertad tanto como para formar parte de la investigación, como también la suficiente libertad para poder suspender su participación en cualquier momento. El investigador debe, es una obligación, suspender el estudio si considera que la continuación del mismo o la continuación de la investigación puede resultar en daños severos, incapacidad o muerte del sujeto con el que se investiga. Bueno, otros crímenes de guerra incluían los experimentos médicos que hacían los japoneses en Manchuria, ¿no es cierto? Eh, Referidos al tema de eh, enfermedades, ¿verdad? Eh, de agentes biológicos que pudieran ser utilizados como armas y también la investigación de, como lo mismo que hacían los alemanes, perdón, las mismas investigaciones con eh, personas, pero ahora privadas de agua y comida para estudiar los efectos, pruebas con granadas usando blancos humanos vivos para ver cuáles eran los efectos del arma, es decir, del explosivo. Eh, Introducción de prisioneros en máquinas centrífugas, más o menos como la centrifugadora del lavarropa,
pero eran máquinas específicas para establecer cuál era el grado de resistencia del cuerpo humano a la fuerza centrífuga, es decir, barbaridades que obviamente desaparecen a través de o con la terminación de la Segunda Guerra Mundial y esta idea, este fuerte compromiso ético de la investigación en seres humanos partiendo de la base de la necesidad de tener justificado el valor, pero antes que eso, el consentimiento de la persona con la que se va a investigar o a la que se le va a aplicar la investigación. Bueno, 1964, la Asociación Mundial Médica desarrolla un código de investigación que se llama Declaración de Helsinki. Esto es una extensión del Código de Nuremberg de 1949. Eh, y después se han introducido otras modificaciones en los años 75, 83, 89, 96, 2000, 2008 y 2013. eh, y muchas veces, a pesar de todas estas pautas, las investigaciones ilícitas, aquellas que vulneran la dignidad humana, se siguen practicando. Ejemplo de esto, hay muchos ejemplos. Hospital de Nueva Jersey, Willowbrook, pero hay uno específico que a mí mucho me llamó la atención y por eso lo he planteado como como un simple dato ilustrativo histórico. Es el estudio sobre sífilis en Tuskegee. ¿Por qué aparece la fecha 1932 y 1972? Porque esa fue la época o el periodo de tiempo que duró el experimento, 40 años. Lo más grave es que se hizo sobre una población negra de 400 mineros negros a los cuales se los infectó con sífilis para documentar cómo era justamente la evolución de la enfermedad hasta que se producía la muerte. Incluso, incluso, se les llegó a administrar placebos. El placebo sería una pseudo medicación falsa para poder ver justamente que el, la persona no se sintiera mejor después del placebo, es decir, por un efecto psicológico. Bueno, Tuskegee tuvo fue un escándalo en Estados Unidos de proporciones bíblicas que en el gobierno de Bill Clinton se pide públicamente disculpas y se indemniza a los herederos, a los sucesores de aquella pobre gente que había sido objeto de esa investigación. Bueno, 1979 aparece el informe Belmont. El informe Belmont identifica tres aspectos que son básicos para toda investigación en seres humanos, que son el respeto por las personas, el principio de beneficencia y el principio de justicia. Y finalmente, el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, SIOM, establece un conjunto de reglas, que son las normas SIOM, que se viven actualizando, ¿no es cierto?, periódicamente, y que podríamos decir son la matriz del conjunto de reglas que deben respetarse con la investigación en seres humanos. Obviamente que este curso de bioderecho no es o no aspira a que se conozca este tipo de normativas, pero sí tienen que tener en claro que la misma existe y si en algún momento profesionalmente llegaran a ejercer
como miembros, ejercer la profesión, ¿no es cierto?, como miembros de un comité de ética biomédica o de ética de investigación, es lógico suponer que tendrán que profundizar la lectura y ver cuáles son los principios eh, de los que acá estamos hablando. ¿Qué es importante tener en cuenta? Bueno, hay que, en la ética de la investigación con seres humanos, tenemos que tener en cuenta tres momentos clave. Primero, la finalidad de la investigación. Es decir, ¿es legítimo lo que se quiere investigar? Segundo, ¿cuáles son los medios y los métodos de la investigación? Y tercero, ¿cuál es el valor social de los mismos? Yendo al primero, se debe manifestar con sinceridad y veracidad qué es lo que se busca con esa investigación. Obviamente, cuando uno busca realizar algo que sea perjudicial, humillante, doloroso, destructivo, esa investigación será cuestionada o criticada y ya por sus fines no podrá continuar de acuerdo a las normativas vigentes de las normación. Segundo, medios y métodos de la investigación. ¿Qué métodos voy a emplear? ¿Cuáles son los medios legítimos para investigar? Debe haber una coherencia entre los medios y la metodología empleada. Los medios o acciones instrumentales que son inaceptables en sí mismos deben ser rechazadas. Es decir, no podría experimentar con sujetos vivos. Debería primero, obviamente, hacer una experimentación teórica, después un ensayo en animales y después de modo prudente, evaluando los posibles riesgos que tenga, comenzar a hacer los ensayos clínicos en seres humanos y además debe eh, quedar abierta a conocimiento y escrutinio científico y del público en general los resultados de la investigación. Finalmente, la valoración social, el valor social de los objetivos y la aplicación de la investigación científica es fundamental. Es decir, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué espero conseguir? Eh, ¿Es lícito que yo investigue un fármaco que, por ejemplo, podría permitir que una persona adquiera belleza en su rostro? Y deberíamos preguntarnos cuál es el valor social que tiene esa investigación. O una cuestión puramente estética, o que en la investigación nos pregunten por qué se debería o no se debería haber hecho tal cosa cuando estamos hablando, por ejemplo, de la lesión a la integridad de un paciente. Todo eso hace a la valoración social. Este es un tema bastante delicado. Bueno, finalmente, la investigación con seres vivos, estamos hablando justamente de la investigación con animales, que podríamos decir y sentar un criterio bien en claro, en el sentido de que el hecho de que el animal no tenga racionalidad no implica que no tenga dignidad. No tiene la dignidad del ser humano, es obvio. El ser humano tiene una dignidad inherente, pero todo sujeto que vive, que siente, que tiene dolor, es un sujeto digno de ser respetado. Con lo que se podría decir que
En muchos casos, y en esto ya hay un cierto retroceso, un franco retroceso, en el sentido de ir limitando a su mínima expresión los ensayos de investigaciones médicas con animales, pero podríamos decir que la regla que rige en estos temas son eh, la regla de las tres Rs: reemplazar, reducir y refinar. Eh, Esto implicaría utilizar cualquier estrategia que tenga, por ejemplo, como finalidad el menor uso de animales para obtener datos suficientes que respondan a la cuestión que se investiga, reducción. Podríamos hablar de refinamiento, modificación de las crías de animales o procedimientos para limitar o suprimir el dolor y la angustia. Y también podríamos hablar de reemplazo. Reemplazos absolutos: sustituir animales por modelos informáticos, que es una técnica que ya se emplea, está ampliamente difundido su empleo. Y también los reemplazos relativos, es decir, tratar de reducir o reemplazar vertebrados por animales con menor percepción del dolor, como son, por ejemplo, algunos invertebrados. Eh, el futuro de la investigación médica empieza a ofrecer métodos alternativos. El avance de la tecnología, la biología molecular, la inteligencia artificial, permite incluso que, si yo tengo que estudiar el hígado como objeto de investigación científica, ya tengo la posibilidad de hacer cultivos de tejidos, de hígados humanos, que en alguna medida me limitan la necesidad de utilizar personas. Aún se necesita todavía tiempo, obviamente, para lograr un reemplazo definitivo de los seres vivientes, es decir, de los seres que sienten, de los animales, pero la tendencia mundial es justamente a ir reemplazando la investigación eh, científica con animales. Con esto terminamos el desarrollo de esta unidad, que es sensiblemente inferior a todas las demás.